Bienvenidos a Dante Morán Paranormal, tu canal favorito de historias de terror. Aquí vas a escuchar los relatos más escalofriantes, impactantes y reales. Historias enviadas por ustedes, por gente como tú que se atrevió a contar lo que vivió. Yo soy Dante Morán y recuerda, aquí no contamos cuentos, contamos lo que de verdad pasó. Comenzamos. Hola Dante, me llamo Javier y tengo 26 años, soy de Lima, Perú. Mi historia es un poco rara. Yo al principio no creía en nada de esto. Mi padre antes de fallecer siempre nos inculcó lo científico, no lo espiritual. Mi madre en cambio sí creía. Cuando tenía 13 años era bastante callejero, me la pasaba por todos lados, y por varias razones no tenía quien me dijera qué hacer y qué no. Solía hacer travesuras como robar frutas de los árboles de los vecinos y cosas por el estilo. Pero había una vecina en especial que me tenía odio, Gladys. Se decía que había sido amante de mi abuelo, y desde entonces odiaba a toda mi familia. Con el tiempo mi abuelo se alejó de ella por mi abuela. Esa señora no lo aceptó. Desde entonces empezaron a pasar cosas raras. Varios familiares se enfermaban, y a mi padre le dio un derrame cerebral. Él siempre decía que veía una sombra, pero yo no le creía. Antes de morir, me advirtió que tuviera cuidado, y al parecer lo que esa mujer había mandado se vino contra mí. A pesar de querer hablar, no podía. Era como si algo me lo impidiera. Me volví violento y todo me molestaba. Así pasaron los años. Empecé a ver sombras y constantemente la figura de una mujer en mi casa. Cuando cumplí 20 años, saliendo del servicio militar, regresé a casa. Mi vecina me vio llegar y me llamó. Me preguntó que quién estaba dentro. Ella sabía que yo dejaba la casa cerrada y que no debía haber nadie. Desde entonces, esa presencia femenina comenzó a comportarse como si tuviera celos. Cualquier mujer con la que hablaba o llevaba a casa, terminaba asustada o molestada por algo que no podían explicar. Tuve una pareja con la que duré 4 años. Ella siempre me decía que soñaba con una mujer cuando se quedaba en casa. Yo sinceramente ya me había acostumbrado a esa presencia. Bien o mal, nunca me atacaba. Al contrario, sentía que me cuidaba, pero todo cambió en esa relación. Las cosas comenzaron a desaparecer. Amanecía con arañazos, golpes y la seguía soñando. En los sueños me decía que ella no era la que me atacaba. Fue entonces cuando descubrí que mi expareja, con ayuda de su madre, me habían hecho un trabajo. Cuando rompí con ella no quiso aceptarlo. Empecé a soñar con esa mujer que me advertía una y otra vez. Le conté todo a mi madre y me llevó con una curandera en el centro de Lima. Apenas llegamos, la mujer me dijo: «Tienes un alma amarrada a ti». No entendía a qué se refería, hasta que me mencionó que ese amarre tenía años conmigo. Me dijo que esa alma no era mala, y que el trabajo no salió como debía. También me reveló que mi foto estaba enterrada en tierra de muerto. Fue entonces cuando supe que el trabajo que me habían hecho era muy en serio. Mi madre me veía mal, cada vez más deprimido, y no era por haber terminado con esa mujer, sino por algo que no entendía. Yo siempre he sido de soltar a las personas rápido, pero esta vez no podía. Empecé a soñar con una cabra negra que me decía que debía dejar de respirar, y obviamente me asusté. La curandera me preparó un líquido especial. Cuando lo tomé, vomité algo negro con tierra. Pero esto no fue suficiente. Viajé a Italia y durante el vuelo me quedé dormido, y de repente abrí los ojos y vi la cabra parada en el pasillo del avión. Estaba justo frente al baño. Luego sentí un sueño pesado, como si algo me hubiera apagado de golpe. Cuando desperté, tenía un moretón en el pecho. Es como si me hubiera golpeado con sus 2 patas. Ahora vivo en Roma. Entreno, me alimento bien, pero me siento débil. Todos los días sueño con eso. Se mueven cosas en la casa, veo sombras, y no me siento en paz. Por eso recurro a ti, Dante. Si alguno de tus seguidores conoce un curandero o brujo serio que me pueda ayudar a distancia o donde esté, yo estoy dispuesto a pagar. Solo quiero que esto termine. Hola Dante. Por favor, cuenta mi historia de forma anónima. Vivo en el sur de Chiapas y soy hijo de comerciantes, o mejor dicho, de una familia que se dedica al comercio informal. Todo empezó en el 2018. Nuestro negocio comenzaba a prosperar y yo, con apenas 12 años, empezaba a entender el valor del trabajo. Somos 5 hermanos, y aunque llevábamos poco tiempo en el negocio, alcanzamos gran popularidad en el municipio. Pero no todo fue felicidad. Durante el mes de abril, mi hermano menor estaba trabajando con mi padre cuando alguien tiró una bolsa negra junto a nuestro puesto. Mi hermano, en su inocencia, la abrió. Dentro había algunos objetos extraños y un par de billetes de poco valor. Sin pensarlo mucho, tomó el dinero y se lo guardó. Esa noche, cuando llegamos a casa, lo contó, y fue ahí donde comenzó la pesadilla.
Mi hermano empezó a enfermar todas las noches. Se le inflamaba el estómago, tenía fiebre muy alta y nadie encontraba una explicación. Lo llevamos a 3 hospitales y a varias consultas. Incluso fuimos hasta un sanatorio en Guatemala. Algunos médicos decían que era apendicitis, otros que solo era empacho, pero ninguno nos daba una solución real. Pasaron 3 meses. Cada noche era igual. Mi hermano se enfermaba en la madrugada y mi madre solo oraba pidiendo a Dios que lo cuidara y lo sanara. No dormíamos ni descansábamos. Los dolores eran tan fuertes que nos turnábamos para cuidarlo. Y fue entonces cuando empezaron a pasar cosas muy raras. En las madrugadas, la manija de la puerta de nuestro cuarto se movía. Era como si alguien jugara con ella. Yo dormía con mis hermanos y todos lo notábamos. Escuchábamos ruidos en el techo como si alguien caminara o arrastrara cosas. Una noche mi padre, cansado y lleno de coraje, subió al techo con un machete, pero no había nadie. Aún así, los ruidos continuaban. También comenzamos a ver sombras. Una vez vi claramente a alguien sentado en la cama al lado de mi hermano enfermo. Uno de mis hermanos decía haber visto duendes corriendo entre las camas. Una tarde me quedé solo en casa. Estaba guardando algo en el refrigerador cuando sentí que alguien me ayudó a abrir la puerta del congelador. Le agradecí a mi hermano, pero enseguida recordé que estaba completamente solo. Mis padres desesperados acudieron con una curandera. Yo no creía en eso y les dije que solo eran charlatanes. Durante la limpia, mientras yo seguía dudando, la curandera me miró y me dijo: ¿No me crees, verdad? Mis amigos ya me dijeron en lo que piensas. En ese momento sentí un escalofrío que me recorrió por todo el cuerpo. La curandera limpió a toda mi familia. Bañaron a mi hermano con alcohol y hierbas y le dieron a mi madre varios amuletos y santos que yo no conocía. Desde ese día todo cambió. Las cosas empezaron a mejorar. Ya no había ruidos. Mi hermano se sentía bien y nuestro negocio volvió a prosperar. Antes de despedirse, la curandera nos preguntó: ¿quieren que se regrese el trabajo que les hicieron? Mis padres dijeron que no. A los pocos días, la señora que tenía el puesto frente a nosotros empezó a faltar. Ya no vendía como antes y se veía demacrada y envejecida. Un día simplemente se fue y no volvimos a saber de ella. Mis padres se acercaron más a la iglesia y se entregaron a su fe. Yo, por mi parte, decidí explorar más sobre lo espiritual, la religión y la magia. Hoy me siento contento de haber vivido ese suceso. Aunque fue duro, es un recuerdo que quedó marcado en nuestra familia como una advertencia o como una prueba de fe. Hola Dante. En el año 2011 comencé una relación con el papá de mi hija. Él era 12 años mayor que yo. Estaba separado y ya tenía un hijo. Al principio, mi familia no estuvo de acuerdo con la relación. Sin embargo, yo me llevaba muy bien con su familia. En ese entonces él me contaba que de niño vivía con su mamá, sus abuelos paternos, tíos y algunos primos. En esa casa había una higuera grande con un columpio, y me decía que casi todas las noches ahí la Llorona se columpiaba y lloraba. Siempre sentí una vibra muy pesada en ese lugar, y me daba miedo cada vez que lo visitábamos. En el 2013 tomé la decisión de irme de la casa de mis padres. Me fui a vivir con mi hermano mayor. En ese entonces participaba activamente en una iglesia evangélica. En 2014 mi hermano ingresó a la escuela de suboficiales de carabineros aquí en Chile, y tuvo que estar un año fuera de la ciudad. Yo quedé a cargo de su casa. En ese año quedé embarazada de mi hermosa hija y comencé a vivir con su padre. Cabe mencionar que cuando lo conocí, él ya se dializaba. Se había enfermado en la adolescencia y estaba en diálisis desde los 18 años. Para cuando se fue a vivir conmigo, su enfermedad ya estaba avanzada y el deterioro físico era notorio. Un día, comenzó con un dolor en la cadera y pronto necesitó muletas para caminar. A los pocos meses ya estaba en silla de ruedas. Él solía contarme historias de brujería relacionadas con su familia y muchas noches decía sentir que un espíritu lo atormentaba. También decía escuchar al pájaro nocturno tuetué cantando por la noche. Yo sentía mucho miedo cuando él me hablaba de esas cosas. A medida que pasaban los meses y ya con el embarazo avanzado, nos fuimos a cuidar la casa que arrendaba su madre y su padrastro, ya que ellos habían viajado al sur. La primera noche fue de terror. A medianoche el perro de la casa empezó a ladrar sin motivo alguno. Cuando mi pareja encendía la luz del comedor, el perro se callaba, pero al apagarla volvía a ladrar desesperadamente y rascaba la puerta. Intentamos sacarlo y calmarlo, pero no cambiaba nada. Le dije a mi pareja, aquí hay algo más, algo que no podemos ver, pero el perro sí. Yo siempre he tenido una cierta sensibilidad a estas cosas. No me gusta, pero tengo intuiciones fuertes y suelo ver sombras. Esa noche, después de un rato, el perro se tranquilizó. Yo tenía unos 7 meses de embarazo. Logré quedarme dormida, pero mi subconsciente no descansaba.
Estando entre dormida y despierta sentí que algo se me subió encima. No podía verlo, pero lo sentía y lo escuchaba. Me susurraba insultos al oído. Sentía un peso enorme en el pecho, no podía moverme y no me salía la voz. Intentaba rezar, pero no podía. Fue una lucha muy difícil. Finalmente logré despertar y librarme de eso. Me levanté llorando y aterrada. Tiempo después nació mi hija, pero cuando cumplió 2 años comenzó otro calvario. En agosto su padre enfermó. Le salió un tumor entre la cadera y la cintura muy doloroso. Le diagnosticaron cáncer de colon en etapa 4. Ya no había nada que hacer. Estuvo hospitalizado desde mediados de agosto hasta septiembre. Lo dieron de alta, pero no aguantó mucho. Los dolores eran insoportables. Esa noche nos dijo que veía 3 mujeres riéndose a los pies de la cama, lo cual nos asustó mucho. A la mañana siguiente se sentía un poco mejor y jugó con nuestra hija. Ella ya hablaba muy bien para su edad y le dijo que quería dibujar algo con un spray de pintura negra. Como era la consentida, él accedió. Detrás de la puerta, ella dibujó la cara de un mono. Ese mismo día, decidimos llevarlo nuevamente al hospital. Estaba muy mal y no toleraba la diálisis. Esa tarde también, su gata fue encontrada sin vida bajo la silla de ruedas. Al día siguiente, mi suegra mandó a un sobrino con una foto de él con una bruja. La bruja le dijo que 3 mujeres le habían hecho brujería: su exesposa, la hermana de su exesposa y la mamá de ambas. Unas primas de él fueron también con otra bruja. Yo no participé, me da mucho miedo todo eso, pero ellas me contaron todo lo que ocurrió. La bruja confirmó que lo tenían trabajado, que estaba enterrado en el cementerio de la ciudad y que ella podía buscar la brujería. Les pidió que le pusieran ropa blanca a mi hija durante las noches y que volvieran unos días después. Cuando regresaron, la bruja les mostró un muñeco lleno de alfileres. Les preguntó si querían verlo y ellas dijeron que sí. Aseguró que lo querían ver como un sapo, y el alfiler más oxidado estaba en la cadera. Les dijo que ya era muy tarde, pero intentaría ayudar. Una de las primas le sacó una foto al muñeco. Cuando llegaron a contármelo, las hice pasar al dormitorio donde dormía él. Cerramos la puerta, y una de ellas vio el dibujo que mi hija había hecho. Me preguntó quién lo había hecho, y le dije que mi hija. Se quedó helada y me dijo: Dani, es la misma cara del muñeco que nos mostró la bruja. Yo ya no podía más, quería irme de ahí. Días después hicimos un almuerzo para reunir fondos. El padrastro de mi pareja tomó unos tragos. Se quedó dormido en un sillón y al rato despertó, pero estaba poseído. Decía que se llamaba Carmen, y Carmen era el nombre de la mamá de la exesposa de mi pareja. Me miraba con los ojos rojos y la cara llena de coraje. Me dijo que yo iba a vivir las penas del infierno y que lloraría lágrimas de sangre. Ese fue el momento en que decidí volver a casa de mis padres, pero nunca dejé solo al padre de mi hija. En octubre de ese mismo año, fue trasladado a la capital para recibir mejor atención médica. Yo no me daba por vencida. Luchaba todos los días para que lo sacaran del hospital donde lo tenían abandonado. Pensaba que podía mejorar, pero una semana después de llegar a Santiago falleció. Fue una muerte lenta y dolorosa, tanto para él como para mí. El día que falleció viajé a buscar su cuerpo. Al entrar a la morgue y verlo ahí cubierto, me acerqué, lo descubrí y me despedí de él. Luego lo vestí yo misma. Verlo acostado sobre esa camilla de metal sin vida fue como ver a un sapo boca arriba, y esa imagen jamás se me va a olvidar. Hola Dante, este mensaje es para contarte sobre el exorcismo que se hizo en mi casa. Por favor, manténlo anónimo. Hace años, alrededor del 2004, mi prima estaba recién nacida y yo aún no. En ese momento estaban en casa de mi abuela donde actualmente vivo. Ese día se encontraba el padre de mi prima, la abuelita de mi prima, o sea la mamá de su mamá, y más familiares, entre ellos también mi abuelita. Seré directa, la abuelita de mi prima era creyente de la santa, y mientras estaban platicando comenzó a comportarse de forma muy extraña. Llegó un momento en el que incluso cambió la voz. Ya no era ella, era un demonio. Mi familia no entendía por qué había sido poseída, ya que todos somos muy creyentes de Dios. Sin embargo, sospechaban que tal vez se debía a un vínculo con cosas en las que nosotros no creemos. La señora empezó a decir muchas groserías y maldiciones. En un momento comenzó a golpearse contra el piso. Se golpeó tan fuerte que hasta lo rompió, dejándolo manchado con su sangre. Mis tíos intentaron sujetarla con mucha fuerza. Ellos son personas muy fuertes, pero ella tenía una fuerza sobrehumana. El demonio que la poseía empezó a hablar en un idioma o dialecto que nadie entendía. Entonces mi abuelita comenzó a rezar en voz alta. Como en ese tiempo no había iglesias cercanas, no podía contactar a un cura, así que llamaron a una vecina que trajo agua bendita.
Entre mi abuelita y la vecina rezaron con mucha fe mientras le rociaban el agua bendita. La señora se retorció del dolor, decía que le quemaba. Estuvieron así durante 2 horas, rezando, mientras se movían cosas que se caían o rompían. Finalmente, el demonio salió del cuerpo de la señora. Desde ese día quedó una mancha negra en el piso, y en la casa se abrieron muchos portales. Por eso, día y noche rezamos y pedimos a Dios que nos proteja de todo mal. Mi prima también se vio muy afectada. Ella ve cosas y sueña con grandes catástrofes. Incluso predijo el terremoto de 2017. Una madrugada, cuando falleció un señor cercano a nosotros, ocurrió algo muy extraño. Ella intentó lanzarse por la ventana. Vivimos en un 3er piso. Afortunadamente, alguien la vio a tiempo y logró detenerla. antes de continuar con el último relato, quiero agradecerles por haber llegado hasta este punto del video. Este último caso fue compartido en uno de nuestros en vivos diarios, y lo escucharás tal cual lo relató la protagonista. Es una experiencia real contada en sus propias palabras. Espero que esta nueva dinámica les guste. Sin más, continuamos con el último relato. Hola Pau, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también aquí. Todo oídos. Muy bien. Bueno, esta historia me pasó a mí cuando yo tenía como 16, 17 años. Okay. Yo vivía en ese entonces en la casa de mi abuela, junto con mi hermana y más familiares. Cuando supimos que llegó una brujita a la colonia, en ese entonces todos los vecinos nos reuníamos afuera siempre en la noche. Nos acostábamos 2, 3 de la mañana, nos metíamos, ¿no? Mi hermana, pues ahí, mitoteando, agarrando cura, ¿no? Como le dicen acá. Uh-huh. Y los chicos, bueno, más hombres empezaron a frecuentar a esta bruja. Entonces, pues se metían a la casa y también agarraron cura y jajaja, jijiji, y les enseñaba cosas y bla, bla, bla. Y empezamos a ir nosotras. Uh-huh. En una ocasión a ella le llega una señora pidiendo la ayuda por su hija. ¿Por qué? Porque su hija tenía como 6, 7 años, me acuerdo, estaba chiquita la niña. Decía que ella vivía en un edificio de 4 pisos. En el último departamento, en la parte de arriba, vivía ella con su hija y otras 2 hijas más. Y decía que la niña abría la puerta y la niña se quería aventar. En 2, 3 ocasiones salvaron a la niña de que se aventara desde el 4º piso. ¿Algo la llamaba? Como si la así es, trajera. No saben. Supuestamente la niña estaba poseída porque ahí va lo bueno. Anteriormente en ese departamento había vivido una niña, una muchachita, era más grande, que se había aventado, se había quitado la vida, se aventó por el edificio. Entonces cuando fue esta señora con la niña, le dijo, sí, la niña trae una posesión, y la estuvieron trabajando, pero no podía la señora sacar ese ente que traía la niña, digamos ente, no sé. Dado la situación, esta señora programa a la señora para que vaya con su niña y nos íbamos a ir, nosotros la acompañamos. Fuimos como 3, 4 camionetas y acompañamos a la bruja con la mamá, la niña, íbamos como 15 personas a una playa que se llama Altata, acá en Culiacán. Oh, sí, muy famosa. Para llegar fue un show, porque dábamos vueltas y vueltas y vueltas y no llegábamos al lugar. Y ella decía, pero ya pasamos por aquí. Sí, pero no, sé que los grupos de aquí no me dejan pasar de aquí a la ciudad. Uh-huh. Y yo con el en la mano, yo sí me dio mucho miedo esa parte. Pues al final de cuentas llegamos a la que es la orilla de la playa y la señora se metió con la niña, la mamá, y era la bruja, ¿no? Entonces nosotros dejamos las camionetas, los carros en la orilla de la playa, pero con la cola para los restaurantes. Ya ves que hay en la orilla los restaurantes, sí, de la playa, ¿no? Y las luces de los carros empezaron a parpadear, de todos los carros, y no había nadie en los carros ni en las camionetas. La señora se metió al mar con la señora y la niña. Y no sé, díganme loca, díganme lo que sea, pero no estaban ellas 3 nada más. Se empezaron a dibujar siluetas, pero muchas siluetas, que yo te puedo decir que había como 100 siluetas.
Se veía la luna y se veía esas sombras, ¿no? Entonces nosotros vimos, la señora llevaba, no me acuerdo cómo se llamaban, eran matas, eran ramas que llevaba la señora, llevaba heladoras, eh, y la niña estaba en medio de las dos. Y en un momento a otro salió otra sombra, pero esa sombra no era negra, era más blanca que las demás. Entonces, supuestamente a lo que nos dijo la señora, que ella le sacó esa ánima que traía, la niña traía esa ánima de la muchachita que se había aventado. Ujú. Entonces, para no hacerte el cuento más largo, la señora se volvió loca, la brujita. Era una muchacha joven, no estaba muy, muy grande, ella tenía unos 30 y tantos años. Ya no supimos de ella, la casa se quedó, porque esa casa la rentó ella. Ujú. Y no duró ni el mes, yo creo, la señora ahí. Y la perdimos de vista, ya no supimos qué pasó con ella, pero los vecinos dicen que hasta la fecha se escuchan cosas en esa casa. Está abandonada, tiene los cristales rotos, la vandalizaron y está hasta la fecha sola la casa, pero todavía pues se pasan cosas. Ni luz tiene la casa y se prenden los focos. Ah, caray. Oye, ¿y Hasta la fecha, sí. al mar fue a hacerle la limpia en el mar? Sí, en A el mar. Y purificarla. supuestamente esa ánima se había quedado, como que la liberó, no sé. Ujú. Entonces, Pero yo sí lo que supongo es estuvo que muy fuerte. esa misma ánima o ese ente fue la que hizo que se desviviera la primera persona y quería que se desviviera la segunda, también la niña, ¿no? Exacto, Más o menos exacto. como que Ella entiendo así. dijo que ella sentía que era la muchachita que se suicidó lo que traía la niña. Porque no era, dice que lo que traía la niña no era malo. Ajá. Está fuerte tu historia. Sí, estuvo Mu- fuerte, sí. Y muchos tengo otra, sucesos. pero de brujería en la casa, ahí te la cuento después. Sí, fueron muchas cosas que pasaron, la verdad. En el transcurso pasaron muchas cosas. Me imaginé lo de los carros prendiendo sus luces al mismo tiempo todo. Sí, 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 no, no sé, ¿quién está en el carro? Y pues es que se prendieron todos y todos estábamos en la orilla del mar viendo todo, pues cuando se empezó a ver la luz no se me olvida porque se iluminaba, aparecía la luz de los carros y ya no se veía nada, y se quitaba la luz y volvían a aparecer las siluetas. O sea, como que la luz las borraba, no sé, estuvo bien, bien, bien Entonces fueron a la playa exclusivamente a loquísimo. eso. Sí, exclusivamente a eso. Alcata se llama la Sí, playa. sí, sí, conozco. Sí, ¿Qué me tal? suena, sí me suena. Pues gracias por tu historia, Pau. Sí, pues ese es mi relato. Está muy buena. De Espero que nada, más aquí adelante vamos a nos estar. cuentas otras de las que tengas por ahí. Sí, Sí. con gusto.